hoy. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, te decía recién, antes de entrar en el aire, que habíamos reestrenado La Metamorfosis el día sábado en el Teatro del Borde, que es una versión de el cuento de Franz Kafka, y con un elenco bastante numeroso, en un teatro que queda por la calle Chile 630 en San Telmo. Ah, en San Telmo, lindo Exactamente, lugar. muy lindo lugar, sí, muy lindo lugar. Y venimos haciendo desde marzo Pessoa escrito en su nombre, que es una obra de teatro que pone en escena parte de la vida y parte de la obra de Fernando Pessoa, Claro. un poeta portugués que tuvo como una particularidad interesante que son sus heterónimos. Él escribía con un yo múltiple, o sea que hay un baúl enorme, enorme de obra que tienen diversos autores, en donde no solamente está en juego un nombre diferente, sino una biografía de cada uno y un estilo poético distinto, ¿no? Un yo poético esquizofrénico. Ah, vos la fuiste a ver. Yo la fui a ver y realmente nos encantó. Es una apuesta maravillosa. Más allá del texto, los textos de Pessoa que son excelentes, cómo está llevada la obra, cómo te metes en esos heterónimos y lo vas descubriendo a Pessoa en cada uno de ellos y en cada una de sus personalidades. Así que a nosotros nos encantó. Sí, nos parecía que era un desafío porque para quien no conoce a Pessoa, a veces cuando uno va a ver una obra de teatro sobre un tema, o sobre un personaje con una personalidad, un escritor, un poeta en este caso, tendría que poder zambullirse en la obra sin necesidad de conocer demasiado el material, ¿no? Si no, habría que hacer un curso previo. Claro, claro. Y entonces nos venía muy bien el personaje de la enfermera, de Isabel, porque él se va a una casa de salud y el último día de su vida, donde ya está enfermo, y ahí lo recibe una enfermera, Isabel. Y a partir de esa noche él intenta ordenar su baúl de obra y empiezan a aparecérsele sus heterónimos, ¿no? Que quieren un poco saber qué lugar ocuparon en su obra, vienen como a confrontar con él. Y en medio de esa discusión filosófica, porque realmente la poesía de Pessoa es una poesía que tiene un tono filosófico, y no digo esto por lo aburrido, sino justamente por lo que plantea de existencial y de interesante, ¿no? Aparece una amada que él tenía, que se llama Ofelia Queiroz, a quien él dejó para consagrarse a la literatura. Entonces, enterada de que él está en ese lugar, viene a probar a ver cuánto de él se consagró a la literatura y qué siente todavía por ella, ¿no? Entonces nos parecía interesante esta confrontación de, por un lado, estas ideas metafísicas y filosóficas en relación a la literatura, a la poesía, y que en medio de ese mundo de ideas viniera alguien por recobrar algo muy corporal como es un amor perdido, ¿no? Un espacio de pasión, y entonces que esto se juntara y produjera ahí algo en el espectador. Aparte me gustó justamente cuando aparece Ofelia, que uno de los heterónimos le dice, no la recibas. Sí, Álvaro de Campos es Álvaro de Campos. No la recibas, o sea, ella es la enemiga, la que te aleja de nosotros. Y claro, exactamente, en relación, ¿no es cierto?, al corpus poético, a la obra de él, ¿no? En general hay, bueno, los dos autores, tanto Franz Kafka, con el cuento La Metamorfosis, que estamos haciendo, el del Borde, cuya adaptación estamos haciendo, el del Borde, y Fernando Pessoa, por otro lado, tienen cuestiones muy parecidas. Por ejemplo, bueno, los dos son europeos, obviamente, y han escrito en un siglo distinto de anterior, pero sobre todo los dos tienen ese tema con la familia, la pareja, una vida convencional por un lado, que es dejada de lado como sacrificio para consagrarse a la literatura. A Franz Kafka le pasaba con Felice Bauer, que era su eterna prometida. Se comprometía, se descomprometía, la dejaba, volvía con ella, pero nunca concretaba nada. Claro. Y a Pessoa le pasó con Ofelia Queiroz, digamos, ¿no? Con quien salió un tiempo y luego, cuando esto podía progresar e ir a otro lugar, decidió dejarla para consagrarse a la literatura. Y otra coincidencia que tienen es que los dos son escritores son como hombrecitos grises con un perfil muy bajo, que trabajaban ambos en oficinas. Uno era
En el caso de Pessoa era traductor para una compañía de importación, traductor del inglés y el francés, y Franz Kafka trabajaba para una compañía de seguros. Y no tenían una vida demasiado poblada de sucesos y circunstancias, pero tenían un interior tan poblado y tan rico que en eso se parecían mucho, ¿no? Y los dos fueron visionarios, porque tanto en la obra, la metamorfosis es, para decirlo así en forma rápida, es una circunstancia dentro de una familia en la cual uno de sus integrantes, Gregorio Samsa, un día se despierta convertido en un insecto. Sí. Esto plantea algo del orden de lo monstruoso dentro de la familia, pero lo más monstruoso es lo que hace la familia con él, que lo eyecta y lo extermina. Y esto es en la época pre-nazi, claro, donde la diferencia constituía al otro en un enemigo. Esto es lo que pudo ver Kafka, lo vio en la ficción antes de que pasara en la realidad, ¿no? Claro, porque analizarlo hoy es más fácil, analizarlo desde el hoy es fácil, pero en ese momento, claro. En ese momento esto era algo visionario en ese sentido, ¿no? Y en el caso de Pessoa, lo visionario que tiene es, nosotros en general cuando decimos yo soy así, yo pienso tal cosa, ponemos el yo por delante como si el yo fuera uno, como si nosotros fuéramos uno, ¿no? Yo pienso tal cosa, yo no acepto tal otra, y en realidad lo que dice Pessoa es algo que después se toma en el psicoanálisis. Esto a mí me gusta mucho porque yo además de ser teatrista soy psicoanalista, ¿no? Entonces es como un juego entre las dos disciplinas. Y entonces Pessoa dice, el yo no es uno, el yo es un conjunto múltiple, plural, y a veces nosotros mismos podemos contradecirnos. Y él, lejos de huir de la contradicción, diciendo no, porque claro, en la vida corriente, en la vida cotidiana, nosotros tenemos que elegir determinadas cosas lógicas y sensatas para poder hacer una vida medianamente civilizada. Pero Pessoa habitaba la contradicción y desde este lugar construía diferentes identidades, ¿no? Contradiciendo a esto de que el yo es uno. Él decía, el yo es múltiple, es plural. Él encontró, eso te iba a decir, la solución a las personalidades múltiples. Exactamente. Entonces, Él leía mucho a Freud. Y es mira. la época más o menos coincidente, 1900 y pico, Freud empieza a producir y el psicoanálisis se empieza a instalar en Europa, ¿no? Y entonces él mismo jugaba con su diagnóstico cuando estaba, porque estuvo internado 2 veces por depresión. Pessoa, sí, en una clínica de Cascais, en Portugal. Y jugaba con su diagnóstico, él mismo se autodiagnosticaba. Él decía que era una histeria neurasténica. Está bien. Está bien. Era muy interesante la complejidad, digamos, de la vida de Pessoa, ¿no? Y también se podría decir que Kafka es a Praga, la ciudad de Praga. Uno cuando va a Praga y recorre Praga se encuentran con muchas cosas de Kafka. Hay algo así como una relación íntima entre Kafka y su ciudad natal. Kafka casi no viajó, se quedó en Praga toda su vida. Y con Pessoa pasa lo mismo, con Pessoa y Lisboa. En Lisboa uno puede recorrer Lisboa y hay un montón de cosas que lo remiten a Pessoa. Y tampoco viajó mucho. Se quedó en Portugal la mayor parte del tiempo, en Lisboa propiamente, ¿no? Esa es otra coincidencia que tienen ambos escritores. ¿Por eso los elegiste para tus obras? En realidad fue fortuita la elección de uno después de otro. Nosotros tuvimos la suerte de viajar con un elenco de adolescentes, estábamos haciendo una obra de Witold Gombrowicz, tuvimos la suerte de viajar a un festival en Polonia. Festival Gombrowicz se llama, que es el nombre de este autor, ¿no? Y ahí, después de ir al festival, así muy entusiasmados y fervorosos con lo lindo que tiene ir a hacer teatro en un lugar diferente y mostrar lo que uno hace, ¿Qué ¿no? fueron con Adrián Blanco? Porque se estuvo haciendo mucho. Adrián fue primero. Ese autor lo ama él. Claro, con Transatlántico. Después claro. con nosotros, con Ferdi Durque, que en nuestra adaptación se llamaba Detrás de la Forma, y él volvió a viajar al otro año. O sea, el año pasado Adrián volvió a ir al Festival Gombrowicz con otra obra que había hecho, Historia. Así que tenían un fuerte recuerdo en Polonia, en el festival, más precisamente de la actuación. Tenemos muy buena fama los actores argentinos en Europa, qué bueno. en relación a que nuestras puestas son, sobre todo en relación a la actuación y a la interpretación, son para ellos muy disfrutables, porque en Europa hay algo un poco más frío, ¿no? Como un poco más hierático, y cuando ven a los actores argentinos que son tan
extrovertidos, que ponen tanto el cuerpo, ¿no? Que transpiran la camiseta, usando un poco una metáfora futbolera, entonces realmente provocan un poco de perturbación en el Eso lo había público. Comentado un actor que vino hace bastante, Jesús Berenguer, que había Ajá. estado viviendo en España, de esto cómo aceptaban a los, y querían a los actores argentinos por esto justamente, ¿no? Que llamativo, ¿no? De pronto, porque son actores en todas partes del mundo. Totalmente. Sí, pero acá sí. parece que tienen otra escuela. Claro, sí, sí. Hay como un compromiso mayor con el cuerpo y la actuación más allá del texto, digamos, ¿no? En Europa por ahí están, salvo las cuestiones más performáticas, ¿no? Que son de otra extracción, están más atados al texto. Acá hay como toda una dramaturgia del actor en el espacio, sí. Con directores o profesores como Ricardo Bartiz, ¿no? Sí. Y otros tantos, en donde se juega mucho más la interpretación y la actuación, y eso llama mucho la atención, ¿no? Claro. Además el fenómeno del teatro independiente es una cosa absolutamente local, digo, nuestra, que hace a nuestra identidad, y sobre todo acá en Capital, en Buenos Aires. Esto no existe en otros lugares. No, te iba a preguntar, me quedé pensando con lo que decís, claro, en el exterior me parece que no hay teatro independiente no como así, nosotros. Lo primero cuando se convoca claro. para un proyecto, lo primero que se dice es quién produce, cuánto claro. dinero hay. Solamente en una ciudad loca como Buenos Aires, uno puede decirle a un actor, vení, tengo una idea, empecemos a investigar. Y tantas obras en cartel al mismo tiempo. Y tantas obras en cartel y tantas salas de teatro independiente al mismo tiempo, sí. Viendo cómo hacer para atrapar espectadores, sí. para convocar y atrapar y concitar la atención de los espectadores. Muy buen teatro independiente. Sí, sí, es excelente el nivel. Hay una variedad impresionante y hay muy buen nivel. Porque me parece que es como una alternativa en relación a dónde ubicarse con respecto a tantas cuestiones, ¿no? Que todavía están por hacer, digamos, en nuestro país. Digo, hasta diría que es como una especie de política no partidaria, sino digo política en el sentido de un acto y un lugar en donde uno se encuentra y puede decir algo desde la ficción, claro. ¿no? Puede como sostener un discurso posible y hacer que ese discurso genere cierta transmisión. Desde lo artístico, porque la gente joven, sobre todo, produce un fenómeno de sostener mucho el teatro independiente. Sí. Sí, así que es muy bueno. Yo afortunadamente cuento con dos equipos, el elenco de Pessoa, que de paso los menciono. Por favor, porque es muy bueno. Sí. Y además yo estaba buscando esto, que están declarados de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy importante eso también. Tal cual, tuvimos la suerte de tener ese reconocimiento y de ser votados unánimemente. Digo, claro, esto es importante porque en una época de elecciones... Estaba buscando eso para corroborar lo que eran ustedes, sí, lo recordaba. Interesante. Y el que trabaja es Marcelo Bucosí. Tal cual, Marcelo Bucosí hace de Fernando Pessoa, y luego hay un elenco que está integrado por Dolores Pérez de María, que hace de Isabel, la enfermera. Ofelia Queiroz está interpretado por Lorena Sekeli. Daniel Bellino hace de Ricardo Reis, uno de los heterónimos, que es que también es médico, digamos, tiene esta doble condición, y tiene un estilo neoclásico en su forma de escribir poesía. Mariano Escobena hace de Alberto Caeiro, otro heterónimo, que es el maestro de todos, y Leoneldo Lara hace de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos. Este es el que confronta con Ofelia. Es interesante porque a veces pasaba que, esto de verdad lo digo, forma parte de la biografía, Ofelia lo iba a ver a Fernando Pessoa y él la recibía y le decía, pero no soy Fernando no pudo venir hoy, soy Álvaro de Campos, le decía. O sea, esto para que veamos cómo ficción y realidad estaban absolutamente unidos. Y ella, en lugar de salir corriendo diciendo con quién estoy saliendo, se quedaba y le decía, bueno, pasemos, y de paso aprovecho para mandarle un mensaje al señor Fernando Pessoa, dígale que lo extraño mucho, bla, bla, bla. Es decir, hay esto Pessoa lo llamó ficción verdadera. Él consideraba que la ficción tenía el mismo lugar jerárquico que la realidad.
Sí. En general nosotros decimos, bueno, primero está la realidad y tus sueños, si los podés realizar, bueno, pero es un mundo de imaginación, lo relegamos en general. Decimos, la realidad nos conduce hacia algún lugar, si somos demasiado imaginativos podemos volarnos, podemos ir por algún camino un poco más, ¿cómo decirlo?, desfigurado, ¿no? En el caso de la ficción verdadera que decía Pessoa, tenía tanto valor los sueños diurnos, la imaginación, la fantasía, como la realidad misma. Entonces él circulaba entre estos dos lugares con mucha comodidad, ¿no? Claro. Para estupor de los que lo rodeaban y bueno, en el caso de Ofelia se quedó admirándolo. Bueno, lo que le debería haber pasado es que Álvaro era mucho más fácil de decirle a Ofelia que no que Fernando Pessoa. Sí, tal cual, por el tipo de personalidad. Claro. Sí, sí. Bueno, él mismo después cuando dice, son las voces de mis maestros que me dominan y son todos más fuertes que yo, no puedo sacármelos de encima, ¿no? O sea que en un punto había un padecimiento con esto que podía constituir un trastorno mental, pero la genialidad de él es poder hacer de este padecimiento su literatura y esta obra complejísima y vasta que, bueno, que hace que hoy estemos hablando de él, por ejemplo, ¿no? Bueno, la asistente de dirección es Cintia de Marco y el trabajo de escenográfico y de iluminación es de Gonzalo Córdoba, que yo lo quiero destacar porque realmente nos realizó Gonzalo una escenografía y una iluminación que nos ayudó muchísimo a conjugar estos dos elementos que decíamos de, por un lado, el mundo onírico, ficcional, y por otro lado, el mundo de la realidad. Entonces, en determinado momento se entremezclan hacia atrás, hay una serie de laberintos que ha hecho de color blanco y hacia adelante todos los muebles, más en roble, más rústicos, y en determinado momento se van mezclando los dos espacios, ¿no? Un poco para dar cuenta de esto que decíamos. La puesta en escena a mí me sorprendió mucho y me gustó cómo esos laberintos te dan la idea del paso de unos y otros por la mente de él. Exactamente, es como abrir la cabeza de alguien, y era un poco la idea, ¿no? Y poder mirar qué sucedía en su cabeza a medida que estaba transcurriendo su vida cotidiana, digamos. Claro. ¿No? Está muy, muy buena la escenografía. Bueno, me alegro que se note porque fue mucho trabajo. El teatro en ese sentido es inmoral, porque a veces uno pone una obra de teatro, la ensayó 2 años y el público dice, ah, sí, qué buena idea. Y uno que le va a decir, ay, pero estuve 2 años, me gustaría una devolución más entusiasmada, más espontánea. Sí, que reconozcan, ¿no? Que reconozcan el esfuerzo. Claro, y de repente uno pone un proceso de 2 meses, pone la obra y la obra pega por algún lugar y entonces la gente se conmueve y hace devoluciones maravillosas, se aplaude. Entonces digo, en ese sentido todo lo artístico uno no le puede decir, pero miren que ensayamos 2 años esta obra. Claro, habría que decirle. Sí. Y la escenografía, lo que nos costó hacerla, diseñarla. Y esto es teatro independiente y no hay producción. Claro, tenemos a nadie atrás, ¿cierto? Claro, entonces en ese sentido el teatro es lo que se ve. Sí. Es lo que se ve. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cosa, no? Que a partir de la cantidad de años que hacemos teatro, que hay teatro en el mundo, hablemos de Argentina, todavía nadie encontró la receta para decir que a todo el mundo le guste o que todo el mundo se dé cuenta del esfuerzo que hay. No sabemos cómo hacerlo. Por lo que decías vos, una obra de 2 meses, la gente a lo mejor valora todo el esfuerzo y una de 2 años dice qué buena que está, qué interesante. Como claro. que hay algo que no... Porque se juega mucho en lo subjetivo, claro. Y me parece que en ese sentido hay un punto en donde no está mal que sea así, digo, porque justamente tiene que ver con lo que te interpela, lo que te llega o lo que no te llega, ¿no? Entonces hay un punto en donde eso como director me pasa a mí, digo, hay un punto en donde la obra ya es de los actores y de esa escena y de ese momento, esa noche, y de la gente que fue que de repente le llegó la obra porque está viva y yo ya la armé, ya está, se las entrego y les digo arriba, vamos para adelante. Y además que cambia todas las semanas, no es el mismo público, entonces no es el mismo recibimiento a lo mejor, ¿no? Sí, sí, pero totalmente, porque es tan sutil el fenómeno de lo teatral, que hasta cuando hay un espectador que tose mucho es diferente de cuando hay espectadores silenciosos que están mirando el más mínimo detalle, o gente de teatro
que también es como que va entendida y entonces sabe dónde tiene que reírse y dónde claro, no. Varía mucho, la Varía función de mucho. prensa de la función Por ejemplo, y si hay público. prensa, entonces uno se siente duro porque siente Claro. que lo están mirando, como escrutando con la mirada, es decir, yo tendría que haber hecho la función de prensa dentro de 2 meses y no al principio. Sí, les pasa y bueno, a todos. Sí. Todo eso que pasa siempre, Sí. que quiere decir que el público forma parte de ese fenómeno, y sin Claro. público no puede haber teatro. No, claro. Y además, bueno, el público varía, porque también influye cómo viajaste, cómo estás, qué pasó afuera, hace frío, hace calor, todo influye. ¿Cómo llegás al teatro? ¿Cómo llegás, no? Pero eso es lo milagroso que a veces me pregunto, cómo una obra que una vez la ve seguido, por cuestiones de trabajo las puede ir a ver más seguido, varía de un día al otro, por más que sea todos los días funcione, nunca es la misma obra. Y esto aparte dicho por los actores, ¿no? Tal cual, y esto que te decía antes de cuando uno viaja y va a mostrar eso que le costó, que de alguna manera vos sentís que te representa, porque le pusiste tiempo, le pusiste dinero, deseos, expectativas, y cuando vas afuera y sentís que la gente te está mirando, hay algo de estar ahí, sostener con el cuerpo y con el aliento, que hace que la función sea, pero se vaya para arriba. Ah, mira. Y además no tenés a nadie que te esté mirando como decir, puedo relajarme de la crítica, no me importa, porque ya estoy en un lugar en donde quise estar, y quise estar en este festival, y me llamaron y me eligieron, entonces hay un punto en donde hay como un encuentro con aquello que se soñó, ¿no? Claro. Entonces es de una dicha muy plena, y eso el espectador lo ve y lo comparte, ¿no? Qué lindo, Sí, qué lindo. sí. Pero una pregunta, ¿y cómo hacían con el idioma? Una pregunta mejor tonta, pero... Bueno, en general en los festivales internacionales hay una pantalla de traducción que pueden ser, depende de cómo sea el escenario, si es redondo, si es más a la italiana, pueden ser varias pantallas, y se traduce aproximadamente el 70% de la obra. Entonces vos mandás el guión antes, un par de semanas antes, lo toma un traductor, ¿sí? Subrayás lo que te parece que es importante que se vea, entonces después se hace esa traducción. A veces hay, por ejemplo, en Polonia, más que pantalla, como en otros festivales que yo he estado, que había traducción en la pantalla, había traducción simultánea, o sea, todos usaban el auricular, y entonces 2 amigos nuestros que estaban ahí, 2 argentinos, que cuando se enteraron que íbamos, corrieron como locos para estar acompañándonos en la función, estaban y decía que la traducción era buena. Claro, porque ellos tenían la voz de los actores porque estaban ahí, y a la vez se habían puesto los auriculares y decían, no, afortunadamente es una buena traducción. Nosotros teníamos cierto temor porque hacíamos 2 o 3 chistes. Claro. Y viste cómo es eso, si sos de la misma aldea que hace el chiste, te reís, y yo sos de la misma aldea, no te reís. Sí, claro. Entonces, pero no, se zanjó bien esa dificultad. Linda experiencia. Fue una experiencia muy linda. Muy linda. Y más hacerla con adolescentes, porque la obra esa, detrás de la forma, hablaba sobre la inmadurez, ¿no? Y una tentación era hacer con chicos de un colegio. La mitad de la obra era con chicos de un colegio, de la secundaria. Y entonces un poco el desafío fue hacerla con adolescentes. Porque no era lo mismo hacer de gente grande haciendo de adolescentes, que correr el riesgo de hacerla con adolescentes, ya que hablábamos de la inmadurez. Entonces viajar con ellos fue maravilloso. Esa energía adolescente es muy contagiosa. Sí. Y todos somos un poco adolescentes cuando hacemos teatro y aceptamos el juego lúdico de lo escénico, ¿no? Es cierto, tenemos como que reírnos un poco de nosotros mismos y relativizar algunas cosas para poder actuar y crear y imaginar ese mundo ficcional que es nada, ¿no? Porque es algo, de repente no hay nada y aparece un actor y empieza a concitar la atención y aparece un objeto, eso teatral que todavía es una X que no sabemos cómo funciona, ¿no? Es un poco como hacen los chicos, jugamos a tal cosa y bueno, y lo van armando. Y el público dice, bueno, te creo, dale. Exacto. ¿No? Claro, si porque también cómplice, ahí el público se tiene que entregar. Si el público no se entrega, es como, no te termino de creer, te miro y no te miro, ¿no? Sí, que a veces pasa. Claro, por eso digo que el público también hace funciones difíciles. Bueno, recordanos dónde estás, a ver. Entonces, pará que hay algo más, que lo veo recién. También tiene el auspicio de la Embajada de la República de Portugal. Sí. Qué bueno también. Fueron a ver de la Embajada de la República de Portugal, porque así como, por ejemplo, nosotros consideramos a Borges como el escritor nacional, entre otros, obviamente, como tantos otros, Pessoa en Portugal
tiene como ese lugar, ¿no? O sea, era un poeta y es hoy por hoy, por la obra que dejó, un poeta con mucho reconocimiento que representa un poco el espíritu, digamos, y la literatura de Portugal. Entonces nos parecía interesante invitarlos y que la vieran. Claro. Bueno, vinieron, les encantó la obra y entonces nos dieron el auspicio. Qué bueno. Qué bueno eso, sí, es muy importante. importante. Sí. Bueno, estamos en el Teatro Andamio. Linda sala. Es muy linda sala, sí, fundada por Alejandra Boero. Sí. Está el hijo todavía, ¿no? ¿El frente? Está Alejandro Samexi. Sí, sí, en Paraná 660 y los viernes a las 22:30 con Pessoa, y pueden hacer las reservas por Alternativa Teatral o al 4373-5670. Y con la Metamorfosis estamos en el Teatro del Borde, en San Telmo, que queda en la calle Chile, 630, y también pueden hacer las reservas por Alternativa Teatral o bien por el 4300-6201. Bueno. ¿Y la Metamorfosis? Los sábados, claro, gracias, los sábados a las 20 horas. Ah, bueno, tenés funciones los viernes y los sábados. ¿Vas a las funciones? Todas. Soy un director muy, con perdón de la palabra, hinchapelotas. Eso lo deben decir los actores. ¿Quién te acompaña en la Metamorfosis? Bueno, en la Metamorfosis, Gregorio Sanza lo hace Iván Vitale, Cintia de Marco es la hermana, Greta, la madre es Victoria Rodríguez Montes, el padre Daniel Goglino, el señor principal es Eduardo Pérez, después están los tres huéspedes de la casa, que son Pablo Mingrino, Francisco de Vita y Nicolás Fabro, y la empleada es Brenda Margaretic. El asistente de dirección es Iñaki Bartolomeo. Me acordé de todo. De todo, de memoria. Bueno, lindas obras las dos. Vos ya una la viste, tenemos que ir a ver la otra. Bueno, cómo no, cuando quieran, las esperamos con muchas ganas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir el teatro independiente. No, muchas gracias. Gracias. Vamos a la música, Julio, con